Bienvenidos a la octava conferencia en línea del ciclo El arte del dibujo y el modelado de la Escuela Nacional Preparatoria. Es un gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a este proyecto impulsado por la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, por la Secretaría Académica, así como por la Secretaría de Difusión Cultural a través de la Jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado. Los organizadores de este evento les agradecemos su participación y les recordamos que si les interesa sumarse a este proyecto, pueden consultar las bases en el sitio web de dibujo.dgenp.unam.mx. Los invitamos también a que realicen sus comentarios y que participen en el chat. Los ponentes y algunos otros profesores estaremos atentos a sus comentarios y no olviden registrar su asistencia en el formulario que aparecerá en la descripción del video al terminar la conferencia y en la página web de dibujo. El día de hoy contamos con la participación de la maestra del plantel número 8, Carmen María Herrera Mejía, quien nos hablará sobre la química del color en el desarrollo del dibujo y modelado. Déjenme leerles un poquito sobre la trayectoria de la maestra. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la licenciatura de Diseño Gráfico y tiene el grado de Maestría en Arte, ambas con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo titular A en la asignatura de Dibujo 2 en el plantel Miguel E. Schultz. Cuenta con 3 diplomados impartidos por la UNAM. En el 2015 fue distinguida con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en educación media superior. Actualmente mantiene el nivel D en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Y en el 2020 fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM a las académicas cuya labor ha sido sobresaliente en campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Así que los dejo con la maestra Carmen y les agradecemos nuevamente a todos ustedes su presencia. Adelante. Hola, me da mucho gusto compartir con ustedes un tema tan apasionante como es el color. El día de hoy vamos a hablar acerca de la química del color en el desarrollo del dibujo y el modelado. Vamos a reflexionar sobre ciertas aportaciones de la química como esta disciplina que va a permitir el desarrollo científico y tecnológico de la producción de los colores. Es esta misma evolución la que permite los diversos estilos en el dibujo y el modelado a lo largo de la historia. Es por eso que nosotros observamos que en ciertas épocas se utilizaban más unos colores que otros o se pintaba en ciertas superficies más que en otras. Para comprender esta historia del color, vamos a ver qué es un pigmento y qué es un aglutinante. Los pigmentos son ciertos materiales responsables del color. Su origen, pues son las piedras, la tierra, plantas, frutos, animales, insectos. Hay varias fuentes naturales en donde los podemos obtener. También puede ser sintéticos, pero algo que debemos de tener en claro es que no existe ningún color que se pueda utilizar directamente. Es decir, que para que nosotros podamos manipularlo, pues primero tenemos que localizar la fuente de donde lo vamos a extraer. Segundo, transformarlo, eso quiere decir molerlo, machacarlo, deslavarlo, etc. Y después lo tenemos que manipular con otras sustancias. Si nosotros aplicáramos directamente los pigmentos sobre una superficie, pues estos pigmentos corren el riesgo de deslavarse si es que llueve o si tienen las piedras alguna sudoración y también no se van a fijar ni se van a percibir como nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia en las diversas obras artísticas. El aglutinante es el elemento que va a unir estas partículas de los pigmentos y garantiza que se adhiera a estas superficies. Obviamente el aspecto y comportamiento de los pigmentos pues va a depender de varios factores. Estos factores físicos y químicos pues van a modificar su tono y su saturación, así como el poder de cobertura. Eso quiere decir qué tanto van a cubrir la superficie en la que lo estamos aplicando. Estos pigmentos trabajados con ciertos aglutinantes pues obviamente van a reaccionar diferente ante la luz, gracias al tamaño de las partículas y obviamente las sustancias que hayamos utilizado como aglutinantes. Vamos a ver qué es el mordiente. El mordiente es este elemento que se utiliza para fijar los colores. Por ejemplo, se utiliza mucho en la tela para fijar químicamente a los hilos estas sustancias de los pigmentos. Como mordientes a lo largo de la historia pues se han utilizado metales, sales, extractos derivados de la leche o incluso la sangre. Los más utilizados en la industria textil son el alumbre potásico, el hierro
cobre, estaño, sal, el vinagre, limón o el bicarbonato de sodio. A lo mejor en algún momento que ustedes han utilizado para teñir alguna tela, les piden que echen una cucharada de sal o una cucharada de vinagre. Este proceso va a hacer que los pigmentos se fijen a las fibras de la tela y que cuando nosotros las volvamos a lavar, pues no se deslaven. Los pigmentos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos son compuestos de origen animal, vegetal o sintético, pero su característica es que contienen dentro de su composición química el elemento del carbono. Los pigmentos inorgánicos también pueden ser de origen natural o sintético, pero van a proceder de compuestos químicos que no incluyen en su composición química el carbono y se fabrican a partir de una síntesis química, como las sales y los óxidos metálicos. Para comprender toda esta historia de los pigmentos, pues no podemos dejar de mencionar al gran trabajador padre que se le ha llamado de la toxicología, que es Paracelso. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim nació en Zúrich en 1493 y muere en Salzburgo en 1541. Él era un médico, pero como un médico de ese tiempo, pues se dedicaba tanto a la medicina como a la botánica, como a la alquimia, como a los principios de la química, como a la cura con ciertas sustancias y materiales. Su nombre lo escogió en homenaje a Celso, que era un médico famosísimo en la Roma imperial. La mayor aportación de la ciencia médica que tuvo Paracelso, pues fue la introducción de fármacos de origen mineral, químico o alquímico, como se conocía en ese momento. Es el tratamiento de diversas patologías el que él trabaja con estas sustancias. Hasta el momento en el que vivía Paracelso, la farmacopea estaba prácticamente limitada a drogas clásicas de origen vegetal, conocidas desde la antigüedad y enriquecidas por la medicina del Islam. ¿Por qué tiene que ver esto con los pigmentos? Pues porque antiguamente los alquimistas pues eran médicos, pero también eran tintoreros, pero también fabricaban las medicinas con las cuales se curaban a las personas. Una de las frases más famosas de Paracelso es que la dosis es la que hace al veneno. Y es una frase célebre de la toxicología, ya que nos hace referencia a que todas las sustancias son venenosas, que no existe ninguna que no lo sea. ¿Cuál es la dosis? Pues la que nosotros demos, la que va a ser la diferencia. Un veneno puede ayudarte a sobrevivir. La única diferencia está en la cantidad que utilices. Es por ello esa creencia que en la antigüedad muchos de los pigmentos o las sustancias que se usaban para generar los pigmentos se daban también como medicinas para curar ciertos tipos de dolencia. Y lo vamos a ver de acuerdo al desarrollo de la historia de los colores. La historia de los pigmentos pues nos va a remitir a la historia de la ciencia, a la tecnología. La paleta de colores, es decir, los colores que se han utilizado en las distintas épocas a lo largo de la historia, pues van a dar cuenta del tipo de materiales a los que tenían acceso, el grado de desarrollo tecnológico que había en ese momento y el tipo de conocimientos científicos que se poseía en una época terminada. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál era el grado científico y tecnológico de cierta época, pues los colores nos van a indicar también hasta dónde había llegado la humanidad en ese momento. Vamos a hablar de los colores de la Tierra. Estos se producen mediante pigmentos de origen mineral. Son de muy fácil obtención y se fabrican a partir de la pulverización de tierras minerales, que son ricas en óxido de fierro. En su mayoría, los tonos son rojizos, marrón, anaranjados, ocres. Los tonos ocres, pues van a ser muy abundantes. Por eso es que los primeros seres humanos localizaron estas vetas o lugares donde conseguían este tipo de pigmentos y los extrajeron. Los pulverizaron y crearon un modo para adherirlo, o sea, utilizaron ciertos aglutinantes. Con la mezcla que ellos generaron, pues lo pudieron aplicar en ciertas superficies como las paredes. Y también utilizaron el agua que estaba en las cuevas, que es rica de carbonato de calcio, para adherir y conservar el color. Y es por eso que todavía nosotros podemos observar estas pinturas rupestres. Gracias a la mezcla de estos pigmentos con su propio aglutinante y cómo reaccionó con esta mezcla de carbonato de calcio que le sirvió de fijador. Los pigmentos
se mezclaban con algún tipo de aglutinante como grasa o agua, incluso también la sangre. Se formaban pastas o pinturas y daban diferentes consistencias. Estas consistencias también ayudaron a producir diferentes efectos visuales, porque no es lo mismo que esté muy diluido el pigmento a que se sienta mucho más espeso. Y con eso daban ciertos tonos a los animales o personajes que pintaban en las paredes. Aquí hay un ejemplo de un bisonte de la cueva de Altamira, que más o menos tiene unos 20,000 años, que todavía se conserva, y tenemos otro con relación al modelado, a la escultura. Recordemos que la escultura tiene como base el dibujo, entonces cuando hablamos del dibujo no podemos dejar de lado la escultura, porque previamente existió el trabajo y muchas de las esculturas que veremos tienen un desarrollo incluso sobre la imagen, sobre la estructura que se hicieron, algún tipo de dibujo. Esta es la Venus de Willendorf, que más o menos tendrá unos 20 a 20,000 años de antigüedad, y se sabe que estaba pintada de ocre rojo. Actualmente se encuentra sin esa pintura porque se ha ido borrando con el tiempo, pero en los estudios se ha visto que hay restos de esta pigmentación rojiza. ¿Ustedes sabían que existió un color producido con el polvo de las momias del Antiguo Egipto? Pues bueno, la industria de los colores tiene historias tan sensacionales como esta. Este pigmento se le conocía como marrón momia, marrón egipcio. Los romanos le llamaron caput mortum o cabeza muerta y fue utilizada muchísimo por los boticarios desde el siglo XVI. Lo más curioso es que los egipcios nunca lo utilizaron como un pigmento. Cuando se descubrió los restos del Antiguo Egipto, se encontraron miles de momias y entonces estas momias causaron pues cierta curiosidad y la gente que se dedicaba a la industria farmacéutica o química vieron que a lo mejor podían sacar algunas sustancias interesantes porque les daba mucha curiosidad el ver cómo habían durado 1,000, 2,000, 3,000 años esos cuerpos. El pigmento marrón momia pues era un marrón oscuro y la creencia en esos momentos era que si habían durado tanto tiempo estas momias, pues poseían estos pigmentos la esencia de la conservación. Entonces, este marrón momia no solamente se vendía para los pintores, se vendía también para curar ciertas dolencias y sobre todo como un elixir de la eterna juventud. Este pigmento se vendió hasta el año de 1960. Fue cuando se vendieron los últimos frasquitos con estas sustancias. Y cuando ya no hubo más momias, pues se acabó la venta del marrón momia. Y les voy a contar una anécdota muy simpática de este pintor del cual tenemos la ilustración, que se llama El último sueño de Arturo, en Avalon. Y este pintor se llamaba Edward Burne Jones. A él le encantaba pintar con el marrón momia, porque si ustedes observan sus cuadros, son de una riqueza cromática excepcional. Y ese tono que le daba el marrón momia a sus pinturas le fascinaba. En algún momento, platicando con ciertos farmacéuticos, él se entera de esta historia de que en realidad estos pigmentos que ya venían envasados en tubitos, pues eran obtenidos de polvos de momias traídas de Egipto. Él se impresiona muchísimo, era un hombre muy religioso, y entonces corre inmediatamente a su estudio y saca su último tubito del pigmento marrón momia. Esta historia la narra su esposa porque le pareció muy curioso que de repente llamó a todos los amigos pintores, pidió que se hiciera una ceremonia y en el jardín de su casa hicieron el entierro de ese frasquito de pigmento. Y después de unos días, la hija va y siembra una margarita encima de donde había enterrado el pigmento, pues para rendirle culto a esa persona que ya había muerto hace miles de años. El color rojo. La obtención de este color fue durante mucho tiempo asociada con complejos procedimientos clandestinos y sobre todo a la opulencia, ya que el cinabrio o sulfuro de mercurio era muy costoso. Esta sustancia es demasiado tóxica si no se sabe manipular, incluso pues puede llegar a ser mortal. En la antigua Roma se purificaba y se molía para producir este pigmento, el cual era muy, muy costoso y solamente lo podían pagar pues ciertos nobles que eran muy ricos y que mandaban pintar sus casas con murales en este color. Y tenemos este maravilloso fresco de la Villa de los Misterios que se llama La Flagelada y la Bacante como un ejemplo de este tipo de arte que se desarrolló a partir del color. El bermellón tiene su origen en la alquimia, en esta profesión que es precursora de la química.
se hacía una síntesis que fue una innovación de la época medieval. Los alquimistas en ese momento pues pretendían obtener oro y ellos creían que el paso anterior a obtener el oro pues era obtener el color rojo y se le llamó elixir rojo. Y este elixir rojo va a desarrollar un vínculo entre este color y el oro. Se creía que este compuesto de sulfuro de mercurio iba a actuar el azufre como el semen masculino y el mercurio como el flujo menstrual femenino, produciendo la unión de ellos dos un embrión. Y si se producía el embrión, pues se podría producir el oro. Eran las creencias en ese momento. En América tenemos como ejemplo del rojo la grana cochinilla, que proviene de este insecto que es un parásito que le crece a los nopales. Y su color representaba el poder, la sangre, el sol y el fuego. Se le llamaba sangre de nopal. Solamente las hembras de este parásito contienen el ácido carmínico, que junto con otros elementos va a producir este color que se utilizó como pigmento, sobre todo de textiles, y que hoy en día también se sigue utilizando como colorante de cosméticos, alimentos y bebidas. Les cuento rápidamente una anécdota. Hace unos años, Starbucks tuvo que pues pagar una demanda millonaria porque confesó que utilizaba pigmentos obtenidos de la grana cochinilla para hacer las bebidas de fresa o de cereza. Con eso les daba el color y las teñía. Entonces lo demandaron muchos clientes que eran veganos y que ellos decían que pedían esos productos precisamente porque pensaban que eran veganos. O sea, lo pedían con leche de soya y le ponían ese pigmento de fresa, pero ellos pensaban que venían de un vegetal y no de un insecto. Y entonces, pues bueno, Starbucks tuvo que suspender la compra de la grana cochinilla para pigmentar sus productos. Este colorante se produce, el colorante de la grana cochinilla, se produce cuando se une la sustancia que se extrae del insecto que no tiene color, pero cuando se junta con el metal, que puede ser, por ejemplo, aluminio o calcio, pues da una gran variedad de tonos rojizos. Y depende de la aplicación que se vaya a tener, que se va a utilizar diferentes mordientes o diferentes sustancias para mezclar. El amoníaco, por ejemplo, se utiliza para dar el color a las bebidas. Y aquí tenemos dos magníficos ejemplos de pinturas realizadas con grana cochinilla. La recámara de Van Gogh en 1889 y estos músicos de Caravaggio en los cuales podemos apreciar cuál es el color del pigmento de la grana cochinilla. El azul. La historia de este color es sumamente interesante ya que es el primer color que se asocia a una síntesis artificial, que quiere decir que no se extrajo directamente de una fuente primaria, sino que fue una mezcla de compuestos químicos. Se sabe que su primera datación está en la Edad de Bronce en el Antiguo Egipto. El azul egipcio se llamó después por los romanos caeruleum o cerúleo y se fabricó a través del calentamiento muy controlado de una mezcla de sílice y un compuesto de cobre, carbonato de calcio, que es el natrón, que eran estas sales que se utilizaban para la momificación. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso del hipopótamo William, que es un símbolo del río Nilo y que es una pieza de cerámica. Recordemos que el dibujo pues está presente también en el modelado y aquí esta pieza incluso tiene dibujos de las flores de loto. Esta pieza de cerámica ya contiene un cierto grado de tecnología, tanto en el desarrollo de la pieza completa de cerámica como en el esmaltado. Y sobre todo su importancia radica precisamente en esta tonalidad azul que pudieron obtener los egipcios a partir del estudio de la química. En la época medieval, el vidrio azul fue la materia prima más cara, ya que se le comparaba con el azul de esta piedra preciosa que es el zafiro. Y lo obtenían a partir de óxidos metálicos y del cobalto, que se extraía de las minas de Sajonia o de Bohemia. La ilusión que producía esta luz azul era la luz divina y los vitrales hacían tangible esta luz presente en las iglesias o catedrales medievales. Y aquí tenemos un maravilloso ejemplo de la Basílica de Saint-Denis en París, Francia. El azul de Prusia fue el primer pigmento sintético de invención documentada. Eso quiere decir que se sabe específicamente cuándo y cómo se produjo. Y esto fue en Berlín en 1704. Y se trata de un compuesto complejo que se basa en el ferrocianuro férrico. Otro tipo de azul muy interesante es el azul ultramar, que se usó como el pigmento más valioso que el oro. Y se utilizaba una piedra preciosa llamada lapislázuli que se traía de Afganistán y por ello se le dio ese nombre, ultramarino o ultramar, que quiere decir más allá del mar.
Este color, el azul ultramar, se utilizó para colorear las miniaturas medievales. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de esta miniatura de un libro de horas que se llama Las muy ricas horas del duque de Berry. Era un señor feudal que pues mandó a hacer estas pequeñas miniaturas narrando lo que se hacía durante todas las estaciones del año en su condado. Y esta miniatura está hecha por los hermanos Limbourg en el año de 1410 y está en el castillo de Chantilly, en Francia. El amarillo. Desde la antigüedad se utilizó un pigmento amarillo que se conoce como el oropimente o sulfuro de arsénico. Este es un mineral especialmente peligroso cuando se manipula. Se produce un color muy hermoso, el amarillo. Es opulento, es brillante, se parece al oro, por eso se llama auripigmentum, que es color de oro. Se le dio también ese nombre. Sus partículas machacadas brillan con esta luz reflejada. Aquí hay una imagen de este mineral y este oropimente se utilizaba también en la medicina. Imagínense nada más que los griegos, a pesar de que era una sustancia sumamente venenosa, creían que evitaba la pérdida del cabello. Entonces daban, como decía Paracelso, pequeñas dosis de este mineral para evitar precisamente la caída del cabello. Aquí tenemos un maravilloso manuscrito medieval en el cual, en lugar de utilizar el oro como el metal directamente, utilizaban el auripigmentum para dar esta sensación del metal dorado. Es el libro de Kells del siglo VIII y está pigmentado sobre piel de cordero. El dorado, desde la antigüedad, pues se utilizó el metal directamente. Es un metal muy maleable y se utilizó junto con otros elementos. Para el modelado hubo que hacer aleaciones del oro que se hacían con plata o con cobre y que representaban pues ciertas figurillas de gran importancia. La técnica de pintar con oro se conoce como crisografía y se realiza en ella primero el dibujo con el mordente, que en este caso va a ser un adhesivo con base en aceite. Cuando este adhesivo o mordente se seca, queda pegajoso y se pueden aplicar estas láminas, pan u hoja de oro que se llaman, y después con una brochita se eliminan los sobrantes, y es como se fabricó esta extraordinaria pintura, que es el retrato de Adele Bloch-Bauer en 1907 por el extraordinario artista Gustav Klimt. El blanco. El blanco también, como los otros pigmentos, pues tiene historias muy curiosas, a pesar de que es un tono que se utiliza casi siempre con relación a otros, pues va a tener una historia también muy interesante. Por ejemplo, el blanco de titanio, a diferencia de lo que se piense, es un color muy puro y brillante. Tiene una tonalidad muy cubriente y homogénea y se fabrica con dióxido de titanio. Obviamente tiene un alto concentrado de coloración y es resistente a ciertos ácidos y álcalis. De los pigmentos más antiguos, pues vamos a tener el sulfato de calcio, que ahí hay como muestra, una muestra de esta piedra, de este mineral, y vamos a tener también el blanco de España, que se le conoció también como albayalde. Se trataba de un carbonato de plomo. Los egipcios conocían un proceso para su obtención hace más de 2500 años y lo hacían reaccionar con hojas de plomo y vinagre. Tenemos también como ejemplo el blanco de zinc, que es un óxido de zinc que ha sido adaptado para fines pictóricos y artísticos. Es de un tono muy blanco, muy puro, casi fluorescente, quiere decir que va a tener una dimensión mucho más luminosa y tiene una gran intensidad de pigmentación. Algo bien curioso es que en Grecia las esculturas que se fabricaban en esos mármoles tan blancos no estaban hechas para que quedaran con esos mármoles blancos, en tono blanco. Pero cuando fueron descubiertas después de muchos años, enterradas o en ciertos templos, ya habían perdido la pigmentación con la cual los artistas que las habían elaborado las habían decorado. Cuando vieron estas esculturas tan perfectas y también relacionadas de la antigua Grecia, pues tanto los artistas del Renacimiento como después los neoclásicos pensaron que la idea de perfección y belleza de los griegos era que estas imágenes o figuras estuvieran así, precisamente con esa blancura de piel que muestran las esculturas griegas. Y entonces, esta influencia de Grecia, de estas esculturas que no tenían pigmentos, se volvieron un estilo para las esculturas
tanto del Renacimiento como del Neoclásico, a pesar de que en su origen pues no fueron ideadas para estar sin color. El negro. Los primeros pigmentos negros pues fueron creados con mezclas de óxido de manganeso, de bario. Algunas veces se utilizó carbón vegetal y huesos de cuernos quemados. Este carbón, el hollín que produce, se utilizó como pigmento. El negro del humo, cuando nosotros hacemos una fogata y queda este humo atrapado, pues contiene cerca del 10% de carbono, 84% de fosfato de calcio y 6% de carbonato de calcio. La corteza y raíz del nogal se utilizaban como pigmentos. Estas manzanas de roble eran unas larvas de insectos que se recubrían de un derivado de la savia de ciertos árboles europeos y se ocuparon en la época medieval para producir pigmentos negros sumamente intensos y se pusieron muy de moda precisamente en la época medieval. Después, cuando aparece el luteranismo, el protestantismo en Europa, que la gente, para recatarse y no caer en los excesos de los placeres, empezó a vestirse de negro, entonces requirió mucho de estos pigmentos negros e incluso también se volvió una moda en la pintura, por ejemplo, que aparecieran estos personajes con todo el carácter que tenían como a lo mejor pastores de alguna iglesia protestante, todos cubiertos o vestidos de negro. Y esto es muy famoso pues en las pinturas, sobre todo flamencas, de Holanda, de Bélgica, del norte de Alemania. ¿Ustedes saben qué es la fluorescencia o fosforescencia o en qué se diferencian? Pues ambas se refieren a la emisión de luz por un átomo o molécula. Y son dos casos de fotoluminiscencia. La fluorescencia es un fenómeno mediante el cual se producen sustancias que emiten energía en forma de luz, siempre y cuando reciban o sean irradiadas con luz ultravioleta. Es una propiedad que se crea a base del flúor, producido por la fluorita. Produce un gas. Esta fluorescencia da a ciertas fuentes de luz, como los LED o láser, un cierto funcionamiento. Permiten crear dispositivos emisores de luz con alta persistencia y se utilizan sobre todo en señales o en anuncios en colores neón para atraer la atención. En la naturaleza también ciertos animales utilizan la fluorescencia para indicar que son peligrosos o que son venenosos. Y aquí tenemos este ejemplo de este escorpión, el cual al recibir ciertos rayos lumínicos de la luna, tiene este color fluorescente. La fosforescencia almacena la energía y permite poco a poco y durante varios minutos o a veces horas que esta energía luminosa pues se vaya reproduciendo. No existe una elevación de la temperatura, pero ciertos organismos marinos o animales o plantas pueden producir también este tipo de efecto. En la industria pues se ha añadido a ciertos elementos como manecillas de los relojes, ciertos tipos de señalizaciones o lámparas para la oscuridad. De manera común se produce con el elemento fósforo, que es una sustancia muy reactiva y que se oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico. Este proceso es conocido como fosforescencia, pero no siempre se utilizó el fósforo para generar la fosforescencia. En el año de 1602, el zapatero Cascariolo va a descubrir un mineral que es la barita y su fórmula química, ya como sulfato de bario, al pulverizarlo y calentarlo, obtiene un compuesto que también absorbe la luz y emite una luz roja en la oscuridad. Y entonces se empezó a utilizar desde épocas muy antiguas, pues este sulfuro de bario para poder generar sustancias fosforescentes. Actualmente se utiliza el sulfuro de zinc para producir este efecto colorido. Espero que hayan disfrutado mucho de este viaje que hemos hecho alrededor de la historia de los pigmentos. Les agradezco mucho su asistencia. Les agradecemos su presencia en esta charla. Esperamos les haya gustado. Los organizadores de este evento nos encontramos entusiasmados de crear este espacio colaborativo y les reiteramos la invitación a todos los docentes de la Escuela Nacional Preparatoria para que participen en este proyecto y se sumen como expositores. Para mayor información, consultar la página de dibujo de genp.unam.mx.
Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente conferencia que se titula El lenguaje visual del arte popular. Lo va a impartir la profesora Tania Alinka García Gallardo el próximo viernes 29 de octubre a las 12 horas. Muchas gracias y les deseamos que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego.